Los años 80 fueron la era dorada del culturismo estético. Cinturas estrechas, proporciones perfectas, la época de Lee Haney, Rich Gaspari, Labrada y compañía. Pero los 90 fueron otra historia. En 1991, Lee Haney se retiró invicto con 8 títulos, y en ese mismo escenario, un británico de 29 años, prácticamente desconocido en América, le hizo frente por primera vez. Su nombre, Dorian Yates. Nadie lo sabía entonces, pero ese fue el momento en que el culturismo cambió para siempre. Los físicos de la vieja escuela dejaron paso a una nueva generación de monstruos de la masa. Yates no solo ganó en 1992, redefinió lo que significaba ser un culturista profesional. Más grande, más denso, más extremo. Dorian Yates no lo tuvo fácil. Flex Wheeler trajo una simetría increíble, Shawn Ray perfección absoluta, Nasser El Sonbati descomunal tamaño, Kevin LeBron combinaba masa y estética como nadie, Mohamed Benaziza y Andreas Münzer llevaron la definición a niveles enfermizos. Incluso Lou Ferrigno intentó un regreso. Pero la era había cambiado. Entre las sombras, un joven y prometedor Ronnie Coleman empezaba a hacerse notar, aunque pocos imaginaban lo que estaba por venir. Entre 1992 y 1997 no hubo competencia real. Dorian Yates no se limitó a ganar. Arrasó con todos. Los campeones de Mr. Olympia siempre fueron estrellas. Hasta que llegó él. Un hombre sin glamour, sin sonrisas para la cámara. Un enigma que surgió de las sombras para cambiar el culturismo para siempre. Dorian Yates no llegó para competir. Llegó para aplastar a sus rivales. Y lo hizo 6 veces seguidas. La mayoría entrena para ganar. Yo entrenaba para destruir a la competencia. No tenía amigos en el culturismo, solo rivales. Hola chicos, ¿qué tal? Tenemos nuevo vídeo para el canal. Esta vez, como habréis visto en la intro, su protagonista no es otro, ni más ni menos que el señor Dorian Yates, también conocido como La Sombra o The Shadow. En este vídeo vamos a analizar ese cambio que hubo respecto a la década de los 80. Vamos a pasar de un culturismo muy estético y muy clásico de la década de los 80-70 a un culturismo mucho más extremo con Dorian Yates como su primer gran embajador. También vamos a analizar esas victorias más controvertidas que tuvo Dorian. Desde luego que Dorian Yates tenía algo que muy poquitos, yo diría que junto con Arnold, tenían o tienen, y es la presencia encima del escenario, algo súper importante. Cuando Dorian pisaba el escenario, sus rivales se venían abajo, se quedaban pequeñitos, su sola presencia intimidaba. Nada que ver, por ejemplo, con esa actitud de niño repelente Vicente, de macarrilla de patio de colegio que tenía Phil Heath. Vamos a dar un repaso a la vida y milagros del señor Dorian Yates. Desde sus complicados orígenes en los que pasó por prisión, fue allí donde descubrió el mundo del culturismo, hasta el año 1997, año de su última victoria y retirada. Además, también vas a poder disfrutar de la presencia de los llamados Mr. Olympia sin corona, como son Kevin LeBron y Flex Wheeler. Así que, si te interesa todo esto, quédate hasta el final del vídeo. Pero antes, dame un like y suscríbete. No me enrollo más y vamos ya con el vídeo. Antes de convertirse en el campeón más dominante de su era, Dorian Yates no era un atleta prodigio ni un joven con un futuro prometedor. Nació el 19 de abril de 1962 en Sutton Coldfield, pero creció en Harley, un pequeño pueblo obrero de Inglaterra.
Su infancia y adolescencia estuvieron lejos de la disciplina y la constancia que más tarde lo definirían. En aquel entonces, el culturismo ni siquiera era una opción para él. A los 16 años, su vida tomó un giro peligroso. Se unió a una pandilla skinhead en Birmingham, donde el ambiente de violencia y conflictos era parte del día a día. La falta de un propósito claro lo llevó a involucrarse en problemas cada vez más serios. En 1981, con solo 19 años, su destino parecía sellado cuando fue arrestado y condenado a 6 meses en un centro de detención juvenil por su participación en un disturbio callejero. Estaba en un punto donde tenía que decidir: o seguía por el mismo camino y acababa como los demás, o hacía algo con mi vida. Allí, en la cárcel, fue donde levanté una pesa por primera vez. Y cuando lo hice, sentí que algo dentro de mí encajaba, como si estuviera destinado a esto. El encierro cambió su perspectiva. No tenía experiencia en deportes, pero su cuerpo respondía al entrenamiento como si hubiera nacido para ello. Yates descubrió que tenía una genética excepcional y que el culturismo podía ser su salvación. Al salir de la cárcel en 1983, con 21 años, tenía una única meta: alejarse de los problemas y enfocarse en los hierros. Se inscribió en un gimnasio local y comenzó a entrenar con una intensidad que nadie había visto antes. Apenas un año después de comenzar a entrenar, en 1984, se presentó a su primer concurso, el Mr. Birmingham Novice. La mayoría de los competidores llevaban años de preparación, pero Dorian, con solo 12 meses de entrenamiento serio, sorprendió a todos al llevarse la victoria en su debut. En 1985 se aventuró en el ámbito internacional, participando en los IFBB World Games frente a culturistas como Barry DeMay y Matt Mendenhall. Terminó en 7º lugar, pero algo quedó claro para todos: Yates era un competidor diferente. No me importaba el lugar en el que quedara. Sabía que había algo especial en mí. No tenía prisa. Me fui a casa, entrené más duro y me prometí a mí mismo que la próxima vez nadie me superaría. Su determinación era inquebrantable. En 1986 ganó el EFBB British Championships y en 1988 obtuvo su tarjeta profesional al coronarse campeón en el British Championships, con una superioridad aplastante. A partir de ese momento, la sombra de Dorian comenzaba a proyectarse sobre el culturismo mundial. Lo que nadie imaginaba era que este británico reservado y metódico no solo estaba en camino a ser un gran profesional, estaba a punto de revolucionar el culturismo para siempre. Pero para eso tendría que enfrentarse a los mejores. Entre 1989 y 1990, Dorian se aleja de los escenarios para mejorar su físico antes de debutar en grandes competiciones profesionales. Nueva York. El Night of Champions era una de las competiciones más prestigiosas fuera del Mr. Olympia, y aquella noche un desconocido británico estaba a punto de dejar su huella en la historia del culturismo. Cuando Dorian Yates subió a la tarima, pocos sabían quién era. No había entrevistas, no había apariciones en revistas, ni rumores sobre él. Solo llegó, compitió y sorprendió a todos. Con un físico denso, rocoso y sin fisuras, se abrió paso entre los favoritos y quedó segundo, solo detrás de Mohamed Benaziza. En una sola noche, se ganó un apodo que lo definiría el resto de su carrera. El culturismo acababa de conocer a La Sombra. Un año después de su impresionante debut, Dorian Yates regresó a Nueva York con una misión: demostrar que su segundo lugar en el Night of Champions no había sido casualidad. Y lo hizo de la única manera que conocía: dominando. Con un físico aún más denso, seco y masivo, La Sombra se convirtió en el nuevo campeón del Night of Champions, consolidando su lugar
en la élite del culturismo. Pero su verdadero reto estaba por llegar. Con la victoria en Nueva York, Dorian ganó su pase al evento más prestigioso del mundo, el Mr. Olympia. Y ahí, en su primer intento, se encontró con el 7 veces campeón del Olympia, Lee Haney. Lee Haney no era un campeón cualquiera. Era un mito viviente, el rey del culturismo con 7 títulos consecutivos. Pero en 1991, por primera vez en años, alguien lo hizo dudar. Dorian Yates llegó con un físico imponente. No era la clásica estructura atlética y armoniosa de Haney. No. Yates era pura densidad, dureza y tamaño. Era un monstruo de 108 kilos con una espalda que parecía tallada en piedra. La batalla fue feroz. Haney tenía la experiencia y la estética. Yates, la masa y la condición. Pero en el culturismo, el campeón siempre tiene la ventaja. Y Haney no estaba dispuesto a ceder su trono sin pelear. Cuando Wayne DeMilia anunció el resultado, la historia se escribió. Lee Haney se convirtió en el primer culturista en ganar 8 Mr. Olympia y se retiró invicto. Pero en ese mismo instante, el mundo del culturismo comprendió que había presenciado un cambio de era. La era Haney había llegado a su fin y la era Yates estaba a punto de comenzar. Quedar segundo en mi primer Mr. Olympia era un mensaje claro. No estaba ahí para ser un segundón. Volvería al año siguiente, más grande, más fuerte y más determinado que nunca. No salí para ser segundo. Sabía que nadie había entrenado más duro que yo. Este era mi momento. 1992 marcaba el inicio de una nueva era. Lee Haney había dejado su trono vacío tras su 8º título, y ahora el mundo del culturismo se preguntaba ¿quién ocuparía su lugar? Las apuestas estaban sobre la mesa. Flex Wheeler no estaba listo aún. Shawn Ray y Lee Labrada eran contendientes sólidos, pero había un hombre que ya lo había dejado claro el año anterior. Dorian Yates llegó con una misión: reclamar el trono. Y lo hizo con una presencia aterradora. Más grande, más denso y con esa piel como papel de cebolla que se convertiría en su sello. En la comparación final, Kevin LeBron intentó plantarle cara, pero el británico era simplemente imparable. Con 30 años, Dorian Yates se convirtió en el nuevo Mr. Olympia. Pero esto era solo el principio. El dominio de la sombra apenas comenzaba. Lo mejor estaba por llegar en 1993. Dorian Yates mostró una transformación que nadie esperaba. El año anterior, Dorian Yates se había coronado como el nuevo rey del culturismo. Pero si en 1992 impresionó, lo que traía para 1993 era simplemente aterrador. Cuando Dorian apareció en el escenario, el público quedó en shock. En solo un año había ganado casi 7 kilos de músculo sin sacrificar su legendaria dureza. La mutación de Dorian del año 92 al 93 simplemente es una locura. Ahora, con 257 libras, traía el físico más masivo y detallado jamás visto en un Mr. Olympia. Pero no estaba solo. Un joven prodigio llamado Flex Wheeler hacía su debut en el Olympia, con una simetría perfecta y líneas estéticas que contrastaban con la brutalidad de Yates. Muchos pensaban que podría dar la sorpresa. Pero en las comparaciones quedó claro que el dominio de Dorian era absoluto. Cada pose mostraba una combinación de tamaño, definición y densidad que nunca antes se había visto. Era un nivel diferente. Pero el Olympia de 1993 no solo se trató de Yates y Wheeler. Entre los contendientes destacaron 2 físicos que, aunque no llegaron al top 3,
dejaron una gran impresión. Paul Dillett, con un físico colosal, sorprendió al público con su tamaño descomunal, aunque su falta de control en las poses le impidió alcanzar una mejor clasificación. Por otro lado, Charles Claremont mostró una estructura elegante y una estética impecable, con líneas que recordaban a los grandes de los años 80, logrando una actuación destacada entre gigantes. ¡Qué fisicazo tenía este tío! Una pena que le pilló justo la era de los Monsters. Dorian Yates no solo defendió su título, sino que dejó claro que el culturismo estaba cambiando. Los Mass Monsters ya no eran el futuro, eran el presente, y nadie parecía tener una respuesta. El dominio de Dorian Yates era innegable, pero en 1994 su reinado estuvo en peligro. Las lesiones habían aparecido y su físico empezaba a mostrar grietas. La gran amenaza de aquel año, Flex Wheeler, no pudo presentarse tras un grave accidente de tráfico, dejando el camino libre para el campeón. Pero no iba a ser fácil. Esto simplemente es de otro planeta. No hay cosa igual en la historia del culturismo. Sean Ray, en su punto más afilado, y Kevin LeBron, con su impresionante tamaño y proporciones, estaban listos para el asalto al trono. La típica pose de LeBron que ya es historia del culturismo. A pesar de las lesiones, Yates se presentó con su característico tamaño y dureza, pero la diferencia era evidente. Ya no era el mismo Dorian del 93. Dorian Yates logró su tercera victoria consecutiva, pero su físico ya no parecía invulnerable. El resto de competidores lo sabían, y 1995 prometía ser una guerra total. ¿Podrá Dorian seguir resistiendo el asedio? Fue el año más difícil de mi carrera. Entrené con dolor, competí con dolor, pero no iba a ceder mi título. Sabía que todos mejorarían, pero yo también lo hice. No me conformo con ser el mejor del año pasado. Quería ser el mejor de todos los tiempos. Las lesiones de 1994 habían puesto en duda su reinado, pero en 1995 Dorian Yates llegó con un mensaje claro. El campeón no solo seguía en pie, sino que ahora era más dominante que nunca. A sus 33 años, Yates apareció con uno de los físicos más impactantes de la historia del culturismo. Su tamaño ya no era solo impresionante, era aterrador. Los rivales estaban preparados para dar batalla. Kevin LeBron, con un físico espectacular, buscaba arrebatarle el título con su combinación de masa y estética. Sean Ray volvía con su simetría y refinamiento. Y Nasser El Sonbaty, la gran sorpresa del año, llegaba con una masa muscular impresionante que lo convertía en un nuevo contendiente serio. Sin embargo, no solo los pesos pesados estaban en la contienda. Flex Wheeler, aunque no llegó en su mejor versión, seguía siendo uno de los culturistas más estéticos de la historia. Y en el horizonte, un tal Ronnie Coleman, aún fuera del radar de los favoritos, comenzaba a mostrar el potencial de un futuro campeón. Pero entre todas estas figuras, hubo nombres que dejaron huella. Aaron Baker, con una estructura increíble y una genética envidiable, sorprendió al público con un físico que merecía mejor reconocimiento. El resultado no dejó dudas. Yates dominó cada ronda y se llevó su cuarto título de Mr. Olympia con una superioridad absoluta. Pero la competencia estaba evolucionando. Nasser El Sonbaty, con su combinación de tamaño y calidad, quedó en el tercer puesto, marcando su llegada como una amenaza real. Kevin LeBron, con su clásica línea y proporciones, se llevó el segundo lugar, aunque la diferencia con Yates fue evidente. En 1995, Dorian Yates alcanzó su punto máximo. Pero,
¿podría mantenerse allí? La sombra de nuevas amenazas se cernía sobre él, y el año siguiente pondría a prueba su resistencia como nunca antes. Pues nada, chicos, vamos a hacer ahora un breve inciso, enseguidita continuamos con el documental y vamos a analizar un poquito cómo ha sido hasta aquí el reinado de Dorian Yates, porque a partir de aquí es donde se van a poner las cosas un poquito más cuesta arriba para Dorian. Lo primero que quiero deciros es que mi relación personal con Dorian es una relación de amor y odio por partes iguales. Yo soy fan absoluto del culturismo clásico, del culturismo de los 70, de los 80. Ese es realmente el culturismo que me gusta. Y odio a Dorian precisamente por eso, porque él fue quien destruyó ese culturismo que a mí tanto me gusta. Pero, por otro lado, y al margen de mis gustos personales, yo disfruto un montón con el físico de Dorian y con otras cualidades que tenía Dorian, como era esa actitud, esa presencia, eso de estar fuera del foco. Él no era nada mediático, él era un tipo como Ronnie Coleman, terminaba el Olympia, se metía en su cueva en el Temple Gym y no quería saber nada del mundo. Esa actitud de campeón y luego ese físico que desde luego a mí me alucina y lo disfruto un montón. Y es más, os diré que para mí, dentro de mis gustos, Dorian lo metería en el top 3 de los mejores Mr. Olympias de la historia. Dicho esto, para que cuando dé mi opinión sobre el polémico Mr. Olympia de 1997, pues no quiero que se me señale, claro, porque tú no eres nada objetivo, eres mega fan de Dorian. No, a Dorian lo admiro, pero lo odio por partes iguales. Así que vamos un poco a analizar lo que ha pasado en estos primeros años. Del año 92 al 95 no hay nada que decir. Las victorias de Dorian son totalmente rotundas. Del año 92 al 93 tiene una mutación increíble, su físico da un cambiazo tremendo. Por ahí están esas famosas fotos de Muscle and Fitness, que salía ahí Dorian en gallumbos, algo terrorífico. En el 94 tenemos la rotura de bíceps, que realmente tampoco afecta demasiado en cuanto a la contundencia de su victoria. Y aún así, pues el físico, aunque la cintura ya empieza a verse un poquito más ancha, el físico de Dorian sigue siendo tremendo en cuanto a tamaño, densidad y dureza, con lo cual la victoria fue totalmente solvente. A esto sumado pues la ausencia de Flesh Wheeler por el accidente de tráfico, lo cual pues allanó todavía un poquito más el triunfo de Dorian. En el Olympia del 96 ya el cuerpo de Dorian viene muy resentido, muy castigado por esos entrenos mega intensos y esas lesiones acumuladas. Su cintura empieza a verse cada vez peor, pero bueno, a pesar de todo eso, todas las cualidades de Dorian siguen ahí, sigue esa densidad, sigue esa dureza y sigue esa mentalidad de campeón y esa presencia. Que esto, repito, es algo muy importante encima de un escenario, y los que os habéis subido alguna vez a una tarima sabréis de lo que estoy hablando. A pesar de que ya no presenta mejoras ni es su mejor versión, pues su actitud sumado al gran físico que tenía, pues le dan una victoria ajustada, pero al final una victoria. La gran polémica vendrá en el año 97 y eso pues lo vamos a analizar en el siguiente tramo. Ahora continuamos con el vídeo. Dorian Yates ha dominado el culturismo durante 5 años, pero el asedio al trono es cada vez más feroz. Frente a él, un ejército de leyendas listas para tomar su lugar. Kevin LeBron, el atleta de apariencia clásica con la musculatura de un titán. Flex Wheeler, el hombre con una genética de otro mundo. Simetría, estética y líneas perfectas que lo convertían
en uno de los más peligrosos sobre el escenario, Nasser el Sonbati, el coloso yugoslavo, un monstruo de la masa muscular, Shawn Ray, la definición del perfeccionismo. Quizás no el más grande, pero sin duda uno de los más completos y estéticamente impecables de la historia. Y entre las filas de los guerreros, nombres como Mike Matarazzo y Chris Cormier, dos competidores que, aunque no luchaban por el título, eran la esencia del culturismo de los 90. La guerra estaba lista. ¿Sería este el año en que el rey caería? Parecía que esta vez el campeón estaba contra las cuerdas, pero en el culturismo, al campeón hay que vencerlo por KO. Y Dorian, aunque golpeado, seguía en pie. Su sombra aún era muy poderosa sobre el escenario. El físico de Dorian no estaba en su mejor momento, pero seguía dominando en todas las comparaciones de espalda y laterales, y además de dominar esas comparativas, su mentalidad y actitud de campeón estaban intactas. Su presencia seguía siendo intimidante. Y en un deporte donde la confianza y la presencia suman mucho, le ayudaron a Yates lo suficiente para seguir reinando. El Olympia de 1996 tuvo un giro inesperado. Nasser el Sonbati, quien muchos creían que podía arrebatar el título a Yates, pero finalmente clasificó en tercer lugar, fue descalificado posteriormente por uso de diuréticos, cediendo su medalla de bronce a Kevin Levrone. Pero en las sombras, un nuevo monstruo crecía, y estaba a punto de cambiar la historia del culturismo. Ronnie Coleman, aún sin gran reconocimiento, escalaba poco a poco en la clasificación. Aún lejos de la cima, pero cada vez más cerca, y estaba a punto de cambiar la historia del culturismo. Y ya estamos en el Olympia del 97, uno de los Mr. Olympias más polémicos de la historia, pues quizá junto al Mr. Olympia de 1980 con la victoria de Arnold. Para muchos, por no decir que para la inmensa mayoría, la victoria de Dorian en el 97 es totalmente injusta. Para mí no lo es. No voy a entrar demasiado en detalles porque esto lo vamos a ver a continuación en el vídeo con fotos que va a quedar bastante mejor ilustrado, pero bueno, en las poses de espalda, Dorian dominante, perfil de tríceps, Dorian dominante, poses de frente, por ejemplo, doble bíceps y abdominales y pierna, pues sí, Nasser dominante. Y luego hay otras poses, pues bueno, que están ahí, que sí, que no, que sí, que no, no hay un dominador claro. Con lo cual sumamos que Dorian era Dorian y la actitud de Dorian no la tenía el Sonbati ni de coña, y que Dorian era el campeón y que ya traía 5 Mr. Olympias a la espalda, pues todo eso sumado creo que le da una victoria muy ajustada, pero finalmente una victoria justa para Dorian. Ahora vamos a ver todo esto con un poquito más de detalle y con las fotos en el último tramo del vídeo. 1997. La era de Dorian Yates estaba llegando a su fin, pero él no tenía intención de ceder el trono sin pelear. Sin embargo, esta vez, el desafío era mayor que nunca. A sus lesiones anteriores se sumaba una rotura reciente del tríceps. Enfrente tenía a un Nasser el Sonbati en su mejor versión, con un tamaño demoledor y una estructura imponente. De frente no había dudas. Nasser era superior. Su volumen, su densidad muscular y su presentación lo hacían parecer el nuevo monarca. Pero esto no era una competición de una sola pose. Y aquí es donde Dorian Yates demostró por qué seguía siendo el campeón. En las poses de espalda, su dominio era absoluto. Su espalda, posiblemente una de las mejores en la historia del culturismo, seguía dejando en ridículo a cualquiera que se atreviera a compararse con él. Cada fibra de músculo, cada detalle de sus dorsales y trapecios parecían esculpidos en granito. Yates sabía jugar sus cartas. En las poses laterales seguía siendo intocable. Su pose de tríceps lateral era intocable y afortunadamente para él, el tríceps lesionado era el izquierdo, y Yates
siempre realizó esa pose del lado derecho. Aunque de frente su abdomen lucía dilatado y su estética no era la misma de años anteriores, aún mantenía esa dureza extrema que le caracterizaba. El público estaba dividido. Para muchos, Nasser había sido superior. Pero en culturismo, para destronar al campeón, hay que vencerlo por KO. Y Nasser solo era superior en las poses de frente. Dorian Yates logró lo imposible. Con el cuerpo roto, con un físico deteriorado, pero con una mentalidad de acero, se impuso una vez más. Pero este sería su último Olimpia y el final de una era. El trono queda vacío. ¿Quién será el nuevo rey?